El domingo tenemos una cita con las urnas, son las elecciones al Parlamento Europeo. Si le hacemos caso a las cifras de participación, son las grandes olvidadas. A veces incluso pasan un tanto desapercibidas, parecen, digamos, de segunda, no sabemos bien lo que elegimos, lo vemos como algo bastante lejano y pensamos que tampoco nos afecta tanto. Pero lo cierto es que esto no es así o no es tanto así. ¿Por qué las elecciones europeas son importantes? Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 7 de junio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Estos días se está celebrando el 80 aniversario del desembarco de Normandía, 80 años de la mayor operación militar anfibia de la historia, llevada a cabo, recordemos, por los aliados en 5 playas francesas. En esos actos ha sonado este, que es el himno de la Unión Europea. La Europa de hoy es hija de aquel desembarco que aceleró el final de la Segunda Guerra Mundial y que además consiguió frenar a la Unión Soviética de Stalin. Si aquello no hubiera triunfado, no sé muy bien dónde estaríamos hoy en día, pero lo que es seguro es que no estaríamos a punto de elegir a los miembros del Parlamento Europeo. Good morning. I am very pleased to welcome the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, to our European Parliament for the annual State of the European Union address. Si hay alguien que puede explicar por qué son importantes estas elecciones, estos comicios, ese es Pablo Suáncez. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pablo es el corresponsal del Mundo en Bruselas. Pablo, ¿cómo explicarías tú, cómo les podemos explicar a los oyentes por qué son tan importantes las europeas? Yo les trataría con madurez como son y les diría que como cualquier elección nacional, que se está votando un parlamento de 720 eurodiputados, que es parte del proceso de toma de decisiones de la Unión Europea, que votan 27 países al mismo tiempo, que estamos en unos momentos políticamente y geopolíticamente muy intensos y que si igual que no haces política te la hacen, si no haces Europa te la hacen. Así que aunque están siempre consideradas unas elecciones de segundo nivel, importan menos y tienen menos participación, es un error. Estas elecciones importan y muchísimo. Las elecciones europeas son cada 5 años, de ahí pues salimos representados los 450 millones de europeos de los 27 países que forman la Unión. Estamos llamados a votar unos 372 millones. El próximo Parlamento lo van a componer 720 diputados, de los que en España elegimos 61. Somos los cuartos, somos el cuarto país por detrás de Italia, Francia y de Alemania, que es el país que más elige con 96. El que menos, por curiosidad, es Malta con 6 eurodiputados. No te voy a preguntar, Pablo, por los trílogos ni por cómo funciona exactamente la parte legislativa de la Unión Europea, pero sí por cómo nos afecta lo que pasa en el Parlamento Europeo, que, en fin, pues además de marcar la agenda política, decide las leyes y eso es muy importante. La legislación europea, al fin y al cabo, la que decide el Europarlamento, pues tiene un impacto en nuestras vidas bastante directo. Pues yo creo que deberíamos hablar y mucho de los trílogos, porque el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea no tiene nada que ver con los de un gobierno nacional. La iniciativa legislativa ni siquiera corresponde al Parlamento Europeo en la Unión Europea, es de la Comisión Europea, pero el Parlamento, igual que el Consejo, es decir, que los gobiernos nacionales, tienen un papel indispensable de codecisión en la toma de decisiones. Es decir, que de una manera u otra todo acaba pasando por el Parlamento Europeo. No vamos a engañar diciendo que es la institución más importante, no vamos a confundir diciendo que es la única que tiene calidad democrática porque sus miembros son elegidos directamente por los ciudadanos, pero toda la legislación europea pasa por estas manos y el grueso de la legislación nacional, más de la mayoría, del 50%, ya pasa por Bruselas. O empieza aquí la legislación o termina o se dirimen los tribunales europeos. Así que es absolutamente esencial. No es quien toma las políticas gordas de la Unión Europea, quien decide su política exterior, quien decide su política económica. No es así, igual que hay un gobierno en España, además de un parlamento, pero tiene una importancia creciente. Quizás si estas elecciones son las más importantes de la historia, como dicen los defensores o las propias instituciones, no es porque el momento sea único y irrepetible, no es porque se vayan a tomar unas decisiones irrebatibles e irrevocables, sino porque hoy la Unión Europea
es más importante de lo que era hace 5 años, hace 10 y hace 20. Tiene más poderes, tiene más competencias y tiene más peso en el tablero global, o por lo menos aspira a tenerlo en el futuro. El Parlamento, el legislativo, marca la agenda política y elabora las leyes que luego pues afectan directamente, decía, en nuestras vidas, pero en estas elecciones se vota un poco menos, eso es verdad, es una realidad. La media de participación en España en las elecciones europeas es del 55%. Es verdad que sube un poco cuando las europeas coinciden con otras elecciones nacionales, pero también es cierto que somos de los países que más votamos en las europeas, pero eso sí, lejos de las cifras de las generales. Hay una cuestión que es bastante curiosa y es que la circunscripción en este caso es única, es decir, que todos los españoles podemos votar las mismas listas independientemente del sitio en el que votemos. Por ejemplo, se puede votar, por poner un ejemplo, al PNV en cualquier parte de España y no solo en el País Vasco. Esto se traduce también en otra cuestión y es que es un poco más fácil conseguir un escaño que en unas elecciones, generales. Se presentan partidos y se presentan opciones que nos pueden llegar a resultar un tanto sorprendentes. Una de ellas, en este caso, es Se acabó la fiesta, de Alvise Pérez, que tiene opciones, ¿no?, de conseguir diputados, eso es lo que dicen las encuestas. Pablo, te pregunto, ¿se vota distinto en las elecciones europeas? ¿Existe un cierto voto, digamos, de castigo, un voto también, por otra parte, un tanto friki? Porque recordemos que Ruiz Mateos, que el empresario español, fue eurodiputado incluso. No existe, por supuesto que existe. Sabemos que la participación es menor. En las últimas se pasó por primera vez en la historia del 50%, un 51% nada más, pero la participación es inferior y muchas veces se puede comparar la cafetería del Parlamento Europeo como la de las guerras de las galaxias. Esto es verdad, está lleno de frikis. Hay 720 diputados, o va a haber 720, en los que la amplia mayoría son políticos completamente normales, pero hay 50, 100 que son personajes estrafalarios, personajes ultras, de izquierda, de derechas, amigos de dictaduras, gente extravagante, millonarios que vienen a hacer el paripé, de Ruiz Mateos a Berlusconi. Hay gente de lo más pintoresca. Es verdad que las llamadas elecciones de segundo orden siempre generan menos entusiasmo y ocurre una cuestión clara, que es igual que en el caso de la política española tenemos hasta la sopa y conocemos a los protagonistas de Europa son más o menos desconocidos. No los de las listas que van a votar los ciudadanos el domingo, sino lo que ocurre aquí. Tú no conoces a lo mejor a los 61 diputados españoles, pero los otros 500 o 600 nunca has oído hablar de ellos. Conoces quizás a Ursula von der Leyen, pero no el nombre de 26 de sus comisarios, y lo mismo a todos los niveles. Entonces, es algo que todavía parece lejano, distante, que nos cuesta sentirlo como algo próximo, y eso impulsa a la gente pues a hacer votos de castigo o votos de simpatía, a intentar cosas que en la política local o nacional no se atreverían, o a veces siempre sacar su lado más troll y buscar caos y destrucción con las opciones más estrafalarias. Otra de las cuestiones que resulta interesante siempre explicar cuando hablamos de las elecciones europeas es que los partidos, en su gran mayoría, están integrados en grupos políticos transnacionales, digamos. Ahí tenemos el Partido Popular Europeo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, donde está el PSOE, Renew, que son los liberales, también están los verdes. Claro, en la práctica, las mayorías siempre han estado controladas por los grandes grupos, a saber, populares y socialistas, en esta última época también con los liberales, con la participación de los liberales en una suerte de alianza o de gran coalición integrada históricamente por populares y socialistas. ¿Hay, Pablo, por lo que dicen las encuestas, alguna posibilidad de que cambien estas mayorías o de que esta alianza no vuelva a repetirse? Es improbable que cambien las alianzas tradicionales, pero estamos en una legislatura de transición. Desde el año 79 hasta ahora, hasta 2000, vamos a decir 19, la gran coalición de socialistas y populares fue suficiente para controlar el Parlamento Europeo con mayoría y para repartirse los altos cargos institucionales en todas las instituciones. En 2019 se acabó. La gran noticia no fue que la ultraderecha no consiguiera minorías de bloqueos, sino que el bipartidismo terminó, y que para hacer esas coaliciones ya harían falta los liberales, los verdes en determinadas circunstancias o un tercer partido. Esta legislatura va a ser de transición. Es posible que por primera vez en la historia el Partido Popular Europeo y las fuerzas que están a su derecha llegaran a ser suficientes para tener una mayoría en determinadas circunstancias, pero no va a haber
una alianza entre ellas, no todavía. Lo que está buscando líderes, como sobre todo Giorgia Meloni, es que en esta legislatura se acaben los cordones sanitarios, se normalice el pacto de todas las derechas y acaben lo que ellos consideran que es un pacto antinatura de derechas e izquierdas, y que se normalicen los acuerdos entre esas tres fuerzas. Y que, además, exista la posibilidad de que todas esas fuerzas de derecha, de ultraderecha, derecha radical, derecha fuerte, euroescépticos, eurófobos y radicales de todo tipo y pelambre puedan llegar a unirse en un solo grupo. Ambas cosas son posibles, pero extremadamente improbables. Así que seguramente estemos en una legislatura de transición en el que se decida si se opta por mantener estos equilibrios, vamos a llamarlos europeístas y mainstream, que siempre han operado y que son indispensables para que la Unión Europea funcione, o se va hacia una cosa completamente diferente que cambie el significado de ser europeo y la toma de decisiones en la Unión Europea. Pues lo veremos. La cita es el domingo, las elecciones europeas. Veremos cómo quedan definitivamente esas mayorías. Pablo, gracias. Gracias por ayudarnos a explicar por qué son importantes estas elecciones y también los escenarios que se abren. Un placer, como siempre. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio, en las que tienes la opción de suscribirte. Pablo Suances, desde Bruselas, ha hecho posible hoy este episodio. Nosotros volvemos el lunes. Aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado, buen fin de semana y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.